Así que hemos definido las 6 razones trigonométricas. Hola, bienvenidos una vez más al canal del profe Nayo. Ya estamos en la clase 4 y vamos a hablar de las razones trigonométricas. ¿Se acuerda cuáles son las razones trigonométricas? O quizás ya las vio pero no se acuerda o simplemente no las ha visto. No se preocupe que hoy las vamos a ver. Pero para hablar de las razones trigonométricas hay un elemento muy importante. Para definir estas funciones necesitamos recordar qué es un triángulo rectángulo. Así que para ello pues tenemos aquí esta escuadra en la cual ustedes recordarán que un triángulo rectángulo es aquel que consta de un ángulo recto. Así es, de un ángulo de 90 grados. Bueno, lo que haremos primero es dibujar el plano cartesiano aquí en nuestro pizarrón. A continuación vamos a tomar un punto en el primer cuadrante de mi plano cartesiano, al cual nombraremos como B. Al punto origen le llamaremos A. Ahora vamos a proceder a trazar, a unir estos dos puntos, a trazar ese segmento de recta. Ahora, desde el punto B, vamos a trazar su proyección ortogonal hacia el eje X del plano cartesiano. Es decir, vamos a trazar un segmento de recta hacia abajo de tal manera que se corte con el eje X formando un ángulo de 90 grados. A eso le llamaremos proyección ortogonal. Aquí se forma un ángulo de 90 grados y como podemos observar, hemos formado un triángulo rectángulo. A este punto donde se intersecta el lado azul con el eje X le llamaremos C. Sí, estos nombres son bastante convenientes, es muy utilizado. Ahora vamos a proceder a verificar algunos elementos de nuestro triángulo rectángulo. Primero que nada, recuerde, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, el que está justo allá enfrente, o por decir así, el lado más largo de mi triángulo rectángulo, le llamaremos hipotenusa. ¿Sí? A continuación, vamos a fijarnos en esta abertura, en este ángulo, al cual vamos a llamar como ángulo alfa. Así que, una cosa es muy importante, mis alumnos. Si ubicamos al ángulo alfa, el lado que está justo opuesto a él, o bien dicho, el que está allá, miren, enfrente, le llamaremos lado opuesto, o simplemente diremos cateto opuesto. Y al lado AC de mi triángulo rectángulo le llamaremos lado adyacente o bien cateto adyacente. A continuación, vamos a proceder a definir las 6 razones trigonométricas. Bueno, primero vamos a definir lo que es el seno del ángulo alfa. Así que el seno del ángulo alfa es una razón, sí, es una razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente
entre la hipotenusa. La tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nos restan 3 razones trigonométricas. En ocasiones, al cateto opuesto, ¿sí? Recuerde, es opuesto al ángulo alfa. En ocasiones lo vamos a nombrar simplemente como el lado A. Recuerde, A representa al cateto opuesto. El cateto adyacente la representaremos de una forma más abreviada como el lado B. ¿Sí? Cateto adyacente. Nuestra hipotenusa la nombraremos como C. ¿Sí? Así que estas 3 razones trigonométricas simplemente podrían quedar definidas así. A sobre C, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de alfa quedará definida entonces como B sobre C. Mientras que la tangente será cateto opuesto A sobre el adyacente, sobre B. Nos restan definir 3 razones trigonométricas. Primero, tenemos la cotangente de alfa, que será igual a cateto adyacente, que es B, sobre cateto opuesto. Tenemos la secante de alfa. La secante de alfa será hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente tenemos que la cosecante del ángulo alfa será la hipotenusa entre el cateto opuesto. Así que hemos definido las 6 razones trigonométricas. Mi gente, eso es todo por ahora. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y no, por favor, no me abandone. Vamos a seguir avanzando aquí con más clases, trigonometría. Así que le agradezco su tiempo, su espacio. Y pues, ¿qué me queda decirle más que gracias y nos vemos a la siguiente?